Amados, muy buenos días. Me siento súper emocionada y súper privilegiada de estar delante de ti. Creo que todas estamos, bueno, la mayoría hemos cocinado alguna vez, ¿no? Y cuando quieres preparar algo especial para alguien especial, ¿cómo se siente el nervioso? Yo sé que tú has experimentado eso porque tienes el peso en tu corazón. Es que esa persona para mí es especial. Y Cristo quiere hacerles saber que ustedes son especiales, muy especiales, que son el afecto de su amor, el afecto de su cruz, la razón por la que Él dejó su comodidad. Quiero que en esta mañana el Espíritu Santo te dibuje la imagen que a mí me dibujó cuando Cristo estaba sentado a la diestra del Padre. ¿Te imaginas? Apocalipsis nos describe un poco de la belleza de la eternidad, los cielos, los querubines, que dices, wow, ¿no? Ya ahora con la inteligencia artificial más o menos nos damos una idea un poquito más clara y resulta un poco descabellada a nuestro raciocinio, a nuestra mente finita. Imagínate, todo eso lo dejó Cristo. Todo eso lo dejó Cristo por ti, para ti. No solamente para darte un rango de salvación, sino para que tú también disfrutes desde este momento su eternidad. Y cuando vayas y te encuentres con Él, tus ojos sean abiertos y puedas disfrutar de la grandeza de su majestad. Quiero compartirte justamente lo que la pastora nos decía. Para mí este tiempo de Semillas de Vida ha sido de muchísima bendición. Ha sido una respuesta a una oración que en lo particular yo tengo como familia. Yo sé que tú anhelas ver tu vida, la vida de todos los que te rodean en plenitud. Yo sé que lo anhelas y lo deseas, pero muchas veces como que no pasamos como que de ese anhelo y ese deseo. Y yo decía, Padre, tú muéstrame el cómo, Padre. Anhelo con todo mi corazón ver tu gloria, experimentar tu gloria en mí, en mi esposo y en mis hijos. Y yo sé que tú eres un Padre que trata de manera individual a cada uno de nosotros, pero ¿cómo ser indiferente a lo que acontece en la vida de mi esposo? ¿Cómo ser indiferente a lo que acontece en la vida de mis hijos? ¿Cómo ser indiferente a lo que sucede en mi iglesia? Porque somos un cuerpo. Soy entendida, el Espíritu Santo me ha dado esa revelación de que somos un cuerpo. Y entonces el Espíritu hablándome de esa realidad, yo decía, ¿cómo? Esta charla yo la he venido teniendo con el Señor Jesús a mediados de julio del 2024, cuando vamos a transitar del 2024 al 2025. Esto se volvió más intenso. De verdad que yo decía con todo mi corazón, Padre, yo anhelo con todo mi corazón, como cuando Ana y dice, el Hijo Señor, y hubo así como un día Ana dijo, no, aquí voy a estar hasta que llore y no importa lo que suceda. Y yo, de verdad, ya se venía el cierre del 2024 y yo decía, Padre, no, este año no lo podemos caminar igual, yo y mi familia. Anhelo con todo mi corazón, de verdad, que mi vida sea utilizada, cumplir el propósito y el llamado por el cual tú me trajiste a esta tierra, la asignación que tienes para mí, para mi esposo, para mis hijos, porque yo sé que va a ser de bendición, que va a ser de extensión para el reino. Y consciente de esa realidad, o sea, Padre, háblame, envía tu palabra, porque tu palabra no va a regresar vacía, sino sé que va a producir en mí y en mi familia lo que tú la mandaste a hacer. Y precioso Espíritu Santo, cuando nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón, desde las entrañas sientes esa hambre y ese deseo, se hace presente. Yo sé que tú lo has experimentado, sé que lo has experimentado. Y el Padre me dio una palabra tan poderosa. Yo no sabía esa era mi oración, pero en paralelo, fíjate lo que estaba sucediendo. El Padre es tan poderoso. Esa es mi oración en lo individual, pero en paralelo a la pastora, Dios le estaba hablando algo espectacular que iba a ser la respuesta a esa oración. Entonces cuando ella viene y nos cuenta Semillas de Vida, wow, este es el camino, eso es lo que el Señor quiere trabajar en mí. Por eso es importante que entendamos y no perdamos de vista que somos un cuerpo, ¿sale? Que a partir de hoy te vayas con el valor que tiene el cuerpo de Cristo, que no es menor cosa que tú estés aquí. De verdad no es. Yo le pido al Espíritu Santo que traiga la convicción y el claro entendimiento y abra tus ojos que eres bendecida. Eres parte de ese grupo privilegiado y bendecido que hoy se vino a alimentar
del pan de vida, del pan de vida que va a quitar toda hambre que traiga tu alma. Eres de ese grupo privilegiado que hoy va a beber de sus aguas, de esas aguas que te hacen tener sed y que te provoca actitudes errantes. Y hablo desde mí. Entonces, volviendo a esa oración que yo tenía con el Padre hermoso, en su gracia, se hizo presente y me respondió a través de la carta de Jeremías, de las instrucciones de Jeremías hacia esa generación en la que él creció, una generación dura, una generación de corazón rebelde, una generación obstinada. La Nueva Traducción Viviente describe en varias ocasiones la naturaleza de ese corazón, es un corazón obstinado. Piensa un poco en alguien, te has topado, has tenido que lidiar con alguien que es obstinado, es hastiante, es cansado. Bueno, esa es la generación en la cual se estaba enfrentando Jeremías. El padre estaba comiendo de ese fruto de esa generación que insistía en ir tras sus dioses y tenerlo en poco a él. Esa generación para ellos era más importante. Imagínate a dónde llega ese punto de distorsión, que esa generación estaba sacrificando a sus hijos, los estaba pasando por fuego. Ninguno de nosotros en nuestro sano juicio haríamos eso. No, yo no podría ni siquiera pensar, y de verdad que el Señor me ha estado hablando y me permitió ver una visión. El Señor me habla mucho por sueños y lo siento, mis sentidos se agudizan, y me permitió experimentar a través de un sueño cómo ver un sacrificio. De verdad yo sentía un ambiente oscuro, las tinieblas. Yo decía, esto es demoníaco, y eso es lo que estaba viendo y experimentando Jeremías. El Padre no fue indiferente a esa postura del corazón obstinado, como el día de hoy no es indiferente a la postura de tu corazón que ha decidido venir aquí y con tus 5 sentidos escuchar lo que Dios quiere hablar para tu vida. Él no es diferente ni a nuestra obediencia ni a nuestra desobediencia. Dice la palabra de Dios que los ojos de Él están puestos sobre la tierra, están puestos sobre sus hijos y está observando lo que sus hijos hacen. Y esa generación, los ojos de Cristo también estaban puestos sobre esa generación. Y el Padre dice, Jeremías, ve y diles esto. Léelo con calma en tu casa, siéntate, analízalo. Es doloroso realmente lo que el Señor había determinado en el capítulo 10 para esa generación. Y quiero ligar la respuesta de Jeremías con esa oración que te acuerdas que te dije que yo había tenido desde hace 6 meses con el Padre, de Padre, yo quiero experimentar tu gloria, yo quiero una transformación en mi vida. Y Jeremías, al escuchar todo lo que el Padre lo manda a decir, las palabras de Jeremías son las siguientes: Padre, yo reconozco que esta vida no me pertenece y que no soy capaz de planear mi propio destino. Así que corrígeme con ternura, porque si no moriría. Es impresionante el corazón de Jeremías ante las palabras del Padre que habían determinado sentencia. Pero también es impresionante el corazón del Padre cuando escucha a Jeremías decirle: esta vida no me pertenece, lo reconozco, Señor. Yo hoy le pido al Espíritu Santo que a través de todo el desarrollo de la palabra que vamos a estar escuchando, nos vayamos como Jeremías, reconociendo que de Él es todo, que le pertenecemos a Él. Amén, amén. Y que hoy el Espíritu Santo establezca sus verdades en nuestra mente, secando toda mentira del enemigo, toda confusión, todo lo que se haya instalado en tus pensamientos, en tus creencias. Que en este momento que vayamos a leer la palabra de Dios, tú creas que es esa espada de doble filo, que tengas ese entendimiento que cada vez que vamos a estar ahorita leyendo su palabra, esa espada va a empezar a cortar todo aquello que vino a plantar el enemigo, que ha traído pérdida. Fíjate que cuando yo le decía al Padre, ok, yo me identifico con esta oración de Jeremías, reconozco que esta vida no nos pertenece y que no somos capaces de planear nuestro propio destino. ¿Sabes? A la carne, si a la carne tú a ti misma te dices, no eres capaz de planear tu propio destino, la carne va a brincar. Y sin duda alguna va a decir, pero no, ¿cómo crees? Yo soy capaz, yo soy hábil, ¿no? Y si tienes la formación que yo tuve, más o menos la pastora Pau conoce mi historia,
hija de un padre militar y de una mamá que siempre trabajó desde los 15 años, ya te imaginarás, más o menos, como niña, el carácter que vi en mi casa, que permea en mí, ¿no? Donde a darle con las lágrimas y lo podemos hacer y vamos con todo, ¿no? No hay tiempo para las lágrimas. Entonces la carne puede decir, no, sí puedo con esto. Pero es hermoso que el Señor nos hace ver que sin Él podemos estropear todo. Tan es así que esa generación hizo que el Señor se levantara en juicio contra ellos. Fíjate que quiero hablarte hoy de la semilla que hemos estado hablando, que si te pones a pensar, dices, es hermoso nuestro Padre, cuánto cuidado tiene de nosotros, nos está hablando de la gratitud, de la lealtad, nos está hablando de la honra, de la santidad, nos está hablando ahora del orden. Y hoy quiero hablarte del orden, de la prioridad de las palabras, de la prioridad de su palabra, porque lo que estaba pasando en la generación de Jeremías es porque se habían olvidado de todo lo que el Señor había hablado. Hoy quiero pedirle al Espíritu Santo que traiga convicción a tu mente, a tu corazón. ¿Te acuerdas que una de sus misiones es, aparte de consolarte, recordarnos, guiarnos a la verdad? Y me encanta, redarguirnos. No lo hablo por ti, lo hablo por mí. Lo hablo por mí porque es catastrófico que insistamos en la necedad, en la rebeldía, en olvidarnos de Él. El fruto que vas a experimentar de ello va a ser amargo y doloroso. Y es por eso que me encanta esa misión del Espíritu Santo. Yo le pido al Espíritu Santo que en esta mañana su misión la cumpla en ti y te empiece a hablar y que empiece a recordar todas las palabras que te ha dicho. Todas las palabras que te ha dicho, y que no seas como esa generación de Jeremías que se olvidó lo que había hablado, y a causa de ese olvido, ellos se fueron tras diferentes dioses. Si lo buscas detenidamente, te invito a que lo leas todo el capítulo 10, bueno, si quieres desde el 1 hasta el 10 para que tengas un mayor contexto, vas a entender que el común denominador de por qué esa generación prefirió obedecer a otros dioses que a Dios era porque iban en busca de la prosperidad. Qué curioso, ¿verdad? Porque el único que verdaderamente nos puede permitir experimentar la verdadera prosperidad es Cristo. Es Cristo. Y hoy quiero hablarte de esas semillas que van a traer orden a nuestra vida. Yo le decía al Padre, todo lo que te voy a platicar, no creas que sucedió cuando la pastora me dijo y me hizo la invitación de poder platicarte esto. Esto ya me viene hablando a mí el Señor desde hace meses, desde hace semanas. Y yo le decía al Padre, hay tanto que ordenar en mí, Padre. Hay tanto caos. ¿Por dónde empiezo? ¿Alguna vez tu casa ha estado que dices, ay, no quisiera abrir los ojos y cerrarlos y que mágicamente se hubiera acomodado, y que dices, ¿por dónde empiezo? De verdad que es tanto el desorden que ¿por dónde empiezo? En mis casas somos 5 y un perro. Entonces imagínate todo lo que había que ordenar. Y no hablo solamente en lo físico, sino el Espíritu Santo siempre nos ha hablado de lo más importante, que es nuestro corazón. Hemos venido hablando de la importancia de nuestro corazón, y me refiero a ese caos que hay en el corazón mío, en el de mi esposo, en el de mis hijos. O sea, como Padre, como de verdad que si tú no intervienes, si tú no me das tu dirección y tú no me das tu consejo, no hay manera de resolver eso. Y el Padre me decía, efectivamente, no es con un método humano, no es el paso 1, 2, 3, no es con psicología ni con psiquiatría. Si no, Jesús no hubiera venido a salvarnos. Si ese método fuera suficiente, Jesús no hubiera venido a salvarnos. Pero no lo es, no lo es. Entonces el Señor me hablaba de el origen de los límites. ¿Te acuerdas cuando el Señor, la palabra de Dios en el Génesis nos platica cómo estaban las cosas en el principio? En el principio. Dice la palabra de Dios en el Génesis 1 que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía.
Me encanta la Nueva Traducción Viviente, también la versión Dios habla hoy, que en la palabra desordenada la cambia por sin forma. El desorden te deforma. El desorden te deforma. Ahora, yo le pido que pedir al Espíritu Santo que te dibuje una imagen que me dibujó a mí, una visión que me dibujó a mí. Cierra tus ojos. Piensa en una construcción. Piensa en una construcción mal hecha. Piensa en una construcción donde sus edificadores se dieron el permiso de maledificar con los materiales incorrectos y dejar a medias esa edificación. Piensa. Abre tus ojos. Sé que el Espíritu Santo te dibujó una construcción. ¿Cómo se veía esa construcción? Fea es el menor de los males. Deforme. Yo también la veía así. El Espíritu Santo también me la enseñaba deforme, caída, chueca, peligrosa, peligrosa. ¿Tú crees que sobre ese cimiento se puede edificar algo? No. Y tal vez, y solo tal vez, por pura gracia se sostenga. Sí. Pero eso no significa que está lista para crecimiento, para soportar un peso mayor, el peso mayor de gloria que Cristo quiere depositar en ti. La tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que nosotros, sin el Espíritu Santo, estamos muy inclinados a vivir esos desórdenes y esos vacíos. Pero hoy el Espíritu Santo quiere traerte a su verdad, a su diseño, a su verdadero propósito. Qué hermoso que el Señor está pensando en tanto en ti que dice, hasta aquí se acaba el desorden. Hasta aquí se acaba el desorden y los vacíos que han traído pérdida a ti y a tu familia. Quiero que para eso me acompañes al Génesis 1. Yo le preguntaba al Padre cuando estaba en mis charlas con Él, ¿cómo se ordena todo este caos, Padre? Y Él me contestaba, me llevaba al origen, a los límites. El origen de los límites nace en el Génesis. En la eternidad ya sabemos quién cruzó un límite al creerse mayor y superior, pero estando aquí en la tierra se vuelve a repetir la historia y el origen de los límites. Y yo decía, ay Padre, es así, ese es el camino, es necesario. Pero la palabra límites se oye muy fuerte, ¿no? Así como que, ay no. Yo le decía a Sam, porque me decía, ¿qué hacías? Le digo, ay, está viendo los límites. Ay, no, dice, yo veo una predicación con un título así y le hago así scroll. Le digo, sí, seguramente, porque es muy fuerte esa palabra. Pero hoy quiero hablarte de lo que a mí me habló el Espíritu Santo y traer luz a tu entendimiento, que los límites nos bendicen. ¿Estás lista para ordenar tu vida como Cristo lo ha estado haciendo conmigo? ¿Estás lista para salir de ese desorden que ha traído pérdida, que ha traído deformidad, que ha traído estancamiento y por ende vacíos? Oye, ¿alguna vez has tenido sed? Y más en estos días que hace calor. ¿Has tenido sed? Pero de esa sed que dices, ya llevo 2 vasos y me empanzoné, pero yo siento la lengua seca. Yo le pido al Espíritu Santo que te permita experimentar eso, que te incomode, como me ha incomodado a mí, que te permita experimentar lo que es vivirse en Él y que eso sea tan fuerte en ti que no te queden ganas de partirte de Él, así como lo ha hecho conmigo. Vámonos a Génesis 1. Perdón, Génesis 3:6. Esta es la versión NTV y si gustas escucharme, y con calma la puedes revisar en tu casa. Dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con él, y él también comió. Fíjate que nuestro llamado en Cristo
siempre va a ser la transformación. Nuestro llamado en Cristo siempre va a ser el crecimiento. Nuestro llamado en Cristo tiene un diseño perfecto, pero es un diseño con propósito. No es un diseño para que se vea bonito. Siempre Dios hace todo con propósito. Todo lo que está en la tierra, todo tú, toda tu familia, todo tu entorno, que hayas nacido en esta generación, que el Padre te haya plantado en esta generación, es con un propósito. Y la creación tenía un propósito. El huerto del Edén tuvo un propósito. Adán y Eva tenían un propósito. Pero cuando nosotros queremos caminar con Cristo de la mano, es importante que atendamos a su voz. Que atendamos a su voz. Cuando el Padre termina de crear toda la creación y hace al hombre y a la mujer y hace todo el huerto, solo les pide una cosa. Es el primer límite que vemos en toda la historia. El primer límite que el Señor establece estando aquí en la tierra. De todo árbol comerás, menos el árbol. ¿Saben de qué árbol? ¿Sí se acuerdan de eso? El conocimiento del bien y del mal. Menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Padre les estaba dando opciones de todos los árboles, entre paréntesis, que a mí me pareció súper importante este dato curioso. También ahí estaba el árbol de la vida. Y ese árbol Satanás no lo usó para tentar a Adán y a Eva. Curiosamente los tentó con el árbol del bien y el mal. ¿Y sabes por qué no los tentó con el árbol de la vida? ¿Sabes qué pasa cuando comes del árbol de la vida? No vas a morir. Pero Adán y Eva en ese momento estaban creados en gloria. Significa que si ellos hubieran comido de ese árbol de la vida, hubieran estado en gloria para siempre, cosa que no le convenía al enemigo, ¿verdad? Que estemos en gloria para siempre. Y ese es nuestro diseño perfecto en Cristo, que habitemos en gloria, en plenitud. ¿Cómo te quiere ver Cristo? Con su gloria, con su plenitud. Ellos estaban cubiertos con su gloria y su plenitud. Y para poder caminar en esos límites sanos, en esos límites que traen bendición, yo he puesto unos puntos que quiero que, si puedes anotarlos, que para mí han sido de muchísima bendición. Tengo muchos puntos, pero a ti te los resumí como que los más esenciales que han traído de verdad una transformación, un cambio, una bendición a mi vida. Y quiero hablar de límites que nos bendicen. Y este límite, el primer límite que te va a bendecir es límite que genera orden. Es un límite que siempre nos va a generar orden. La palabra de Dios siempre nos revela que su voluntad es bendecirnos, ¿verdad que sí? En todo lo que has leído, en cada capítulo, desde el Génesis al Apocalipsis, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, todo apunta a la buena voluntad que tiene Dios para tu vida. Es su palabra, que el plan para contigo es bueno, es agradable y es perfecto. Y del Padre siempre me ha gustado y me ha sorprendido, porque con que a mí el Padre me hubiera dicho mi voluntad para contigo es buena, hubiera sido suficiente. La verdad, yo me daba por bien servido. Pero me encanta que el Padre no se quedó ahí y utiliza el adjetivo calificativo. Agradable, te va a agradar. Te va a agradar lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy proponiendo. El límite que te estoy diciendo que no cruces, te va a agradar. Piensas que no, pero te va a agradar. Gálatas 5:16 nos enseña la importancia de la persona del Espíritu Santo para caminar en esos límites. La importancia de la persona del Espíritu Santo para caminar en estos límites. Quiero que te quedes con eso. Que ahorita de los límites que vamos a hablar, ¿a quién necesitamos para caminar en esos límites? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Que ahora más que nunca tu relación con Él se fortalezca. Quiero decirte algo que a mí el Señor me hablaba a mi corazón. Me decía: Sandy, esta vida no está diseñada para que tú la enfrentes en la carne. La carne jamás, jamás, jamás va a estar lista para la naturaleza de esta vida.
Yo sé que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, pero el Espíritu Santo te ha capacitado para que avances en esta vida, ¿sabes? Y por eso ahora entiendo que el Padre, que Jesús, hablando con su equipo, una de las últimas instrucciones y de las más importantes, y que para mí ahora es de las más cruciales: les conviene que yo me vaya. Ahora entiendo por qué Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque la persona del Espíritu Santo va a morar en ustedes, yo en ustedes, mi mente en ustedes, mi carácter en ustedes, mi unción en ustedes, mi visión en ustedes, la perspectiva divina en ustedes, no una perspectiva terrenal. Entonces, y solo entonces, podremos transitar la naturaleza de esta vida desafiante. Desafiante. ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo: amigos, amigos, tranquilos? Cuando ya eran sus últimas palabras, piensa en las últimas palabras de Jesús. Piensa cómo se sentía el corazón, un poquito apachurradito del corazón de los discípulos. Ya habían pasado 3 años, todo lo que habían vivido juntos. Piensa un poco, claro que iban a extrañar al maestro. Yo lo hubiera extrañado al maestro. Yo le he dicho al Padre: me encantaría, yo voy a ser de las primeras cuando mis ojos se abran, correr, tirarme a tus pies y abrazarte. Todo nuestro espíritu anhela estar conectado con Él. Esa es la esencia y el deseo que Él ha depositado en nosotros. Y piensa en esa parte, cuando el Maestro les dice: amigos, en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en teoría se oye bien fácil. Dices: ay, sí, vamos a tener aflicciones, pero vamos a ser más que vencedores. Pero Gálatas, a través del apóstol Pablo, nos revela la importancia de la persona del Espíritu Santo para enfrentar toda la serie que se viene para nuestras vidas. Acompáñame a Gálatas 5:16. Por eso les digo: deje que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En esta palabra Pablo nos exhorta a vivir por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que cuando en el Adán, vamos a regresarnos al Adán, al origen de los límites? Recuérdate que ¿dónde se originaron los límites? En el Génesis. Ahí fue por primera vez que se originaron los límites. Cuando nosotros, Pablo nos exhorta en esta palabra que no nos dejemos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa, significa que hay 2 naturalezas: la naturaleza de la persona divina, que es en Cristo Jesús, guiada y gobernada y dirigida por la persona del Espíritu Santo, y no en nuestra naturaleza pecaminosa, que más adelante vamos a leer cómo se manifiesta y cómo se expresa esa naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza divina se expresa de una manera y la naturaleza pecaminosa se expresa de otra manera. Y lo comprobamos en el origen de los límites, que es en el Génesis, cuando Eva andaba ahí solita en el huerto. Imagínate la belleza del huerto, lo impresionante del huerto, los árboles que habían ahí en el huerto, porque no era el único, era hermosos los huertos. Ahí estaba también el árbol de la vida, que te digo que más adelante se describe que es hermoso también ese libro, ese árbol. Y entonces, estando ahí Eva, dice la palabra de Dios que la serpiente, que era más astuta que todos los animales, vino y la tentó y le empezó a vender la idea: oye, que Dios te dijo que si comes de este árbol vas a morir. Y ella le dice: no, no vas a morir, no vas a morir. Que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. Y fíjate, hasta Eva le dice: no, Dios no nos dijo eso. Dios nos dijo que sí podíamos comer de todos los árboles, menos eso. Pero me gustan las palabras que utiliza en la NTV, dice: y Eva quedó convencida y vio. ¿Te acuerdas que nosotros somos espíritu? Somos otra vez espíritu. Nuestro cuerpo tiene sentidos, nos lo enseñaron en la primaria, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de los sentidos? La vista, los ojos. ¿Sabes que nuestros sentidos están súper ligados a la carne, a los deseos de la carne? No hay manera de separarlos. El pecado no es un ente que anda flotando y se nos metió y no supimos cómo pasó. No, nuestros sentidos están muy relacionados con la naturaleza caída. Y dice la palabra de Dios que Eva vio. Todo empezó porque vio. Y dice que le pareció delicioso. Ya no solamente yo creo que estaba viendo,
Seguro ese fruto olía. Los frutos siempre huelen. Por eso la palabra de Dios nos enseña cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo vamos a saber quién es real y quién no es real? ¿Quién es de nuestro team y quién no es nuestro team? Y la respuesta de Jesús fue bien clara: por sus frutos. Por sus frutos. A mí me encanta siempre pensar en los árboles de naranja, porque para mi percepción son los que más huelen. O sea, de verdad que a lo lejos ya podemos distinguir, mira, son naranjos. Huele. No habría manera. Y los frutos también se ven y se huelen. Sean frutos de la naturaleza divina, dadas a luz por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo, o sean frutos dados de la naturaleza caída. Huelen. No hay manera de ocultarlos. No hay manera de ocultarlos, así como no hubo manera de ocultar ese fruto aparentemente atractivo que era el fruto del árbol del bien y del mal. Por eso Pablo, en esa revelación que tuvo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, la carta hacia los Gálatas, que sabía que esos Gálatas a lo mejor estaban lidiando un poco con la naturaleza del viejo hombre, con la naturaleza antigua, con los sentidos, nos exhorta y nos anima. Gálatas, ya no se dejen manipular por la naturaleza antigua. Y me gusta la palabra que utiliza: permitan que la nueva naturaleza en Cristo les controle la mente. Permite. Hoy yo le pido al Espíritu Santo que traiga convicción, que su misión la cumpla en ti. Una de sus misiones dijimos que es convencer. Que Él sea el que te convenza. Que Él sea el que te convenza que te conviene, que Él te permita, que tú le permitas controlarle tu mente, tu corazón, por muy atractivo que sea el fruto que el enemigo te está ofreciendo, por muy atractivo que sea el pecado, la tentación, que en ese momento el Espíritu Santo sea irrumpiendo en esa situación y te controle la mente y puedas experimentar la nueva naturaleza en Cristo. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo y esa es mi oración para ti. Que así como yo de rodillas le he pedido al Padre, permíteme experimentar tu nueva naturaleza en ti, tu nueva naturaleza que me permite dar a luz el fruto del Espíritu, que más adelante vamos a ver, porque la naturaleza de la carne da un fruto desagradable. Quiero que te pongas a pensar todas las veces que has cruzado un límite. En estas últimas semanas, meses, es más, desde enero para acá, todas las veces que has cruzado un límite, piensa, que yo sé que el Espíritu Santo te lo va a recordar. ¿En qué área has cruzado un límite? Lo sé que hay una en específica que has cruzado un límite. Quiero ligarlo que los sentidos siempre están ligados a la naturaleza caída, ¿verdad? Piensa, ¿qué sentido te ha llevado a pecar, a cruzar ese límite? ¿Fueron tus ojos? ¿Fueron tus oídos? ¿Fueron tu boca? ¿Fue tus manos, tus pies? ¿Qué fue? El Espíritu Santo hoy te quiere preguntar algo, y esa no es pregunta mía, esa es pregunta del Espíritu Santo hacia tu persona. Escucha lo que el Espíritu Santo te quiere preguntar. ¿Crees que Él tiene la capacidad de gobernar ese sentido que te llevó a cruzar ese límite y a pecar? Una vez más te hago esa pregunta que viene de parte del Espíritu Santo. ¿Crees que Él tiene el poder de controlar ese sentido que te llevó a cruzar un límite y a pecar? Claro que sí. Claro que sí. La palabra de Dios nos dice que en Filipenses que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Esa palabra tiene el poder y la capacidad de doblegar tus 5 sentidos a su voluntad, de doblegarlos a donde tu carne los quiere llevar y cambiarlos a su voluntad, a sus principios, a su llamado, a su propósito. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo hoy quiere convencerte, recordarte, y
que quede bien establecida en tu mente y en tu corazón la verdad de que esta vida te conviene transitarla bajo su gobierno, bajo su dirección, bajo su guianza, porque vas a experimentar el orden, ese límite que trae orden. Quiero que vayamos ahora a Génesis 3:16. Perdón, Génesis 3:6. ¿Cómo inicia ese pasaje, el 6? Cuando la mujer vio. La mujer vio. ¿Qué más? ¿Ven ahí algún otro sentido interactuando? Comer. El gusto. El gusto. Los ojos. Nuestra carne, ¿verdad? Toda nuestra carne. El Espíritu Santo hoy nos quiere convencer a renunciar a nuestro yo. Hoy te quiere convencer, renuncia a ti mismo, a tu vieja naturaleza. ¿Te acuerdas de la pregunta que te hizo el Espíritu Santo de que si tú creías que Él tiene la capacidad y el poder de gobernar ese sentido que te llevó a pecar, que te llevó a cruzar ese límite? El Espíritu Santo no quiere que vuelvas a experimentar el fruto amargo de haber cruzado un límite y de haber pecado. Porque el fruto de esa cruzar límites es doloroso. ¿Sabes? Cuando Eva se da el permiso de ver, de guiarse por sus sentidos, de guiarse por su olfato, por su carne, desató que el Padre los desterrara del huerto del Edén. Piensa un poco, ya habían estado varios días ahí. Porque a lo mejor a nosotros se nos hace fácil decir, bueno, lo sacaron del huerto del Edén, de todas formas tenía su gracia. No era menor cosa lo que estaban perdiendo, era la plenitud y la gloria principal que el Señor había deseado para ellos. Y yo le pido al Espíritu Santo que te convenza que cada vez que cruzas un límite con tus sentidos, de la gloria que te estás perdiendo. Pero también el Padre ya no quiere que vivas esas situaciones que el Padre no planeó para ti y que vivas esas atmósferas que el Padre no planeó para ti. Cuando el Padre dice que quedaban fuera del huerto del Edén y mandó a 2 querubines a cuidar la entrada de ese huerto, porque ahí estaba el árbol de la vida. Ahí estaba ese árbol. Para Dios, para Él, fíjate, Satanás se preocupó por el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero el Padre ahí nos deja saber cuál verdaderamente era el árbol importante. El árbol importante, el que se tuvo que custodiar, era el árbol de la vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. ¿A quién debemos custodiar diligentemente? Nuestros encuentros con Jesús, nuestra relación con Jesús. Ese es el que tenemos que poner atención. Ahí el Padre nos revela que eso tenía realmente importancia. Tanta importancia tenía que cuenta la palabra de Dios que había 2 querubines con espadas de fuego que se retorcían para que ni por aquí ni por allá pasaran Adán y Eva. Porque claro, imagínate perderlo todo. Y yo sé que el Espíritu Santo ahora te está recordando esos momentos que en desespero, que en desobediencia, que en imprudencia dijiste, viste, hiciste, no hiciste, fuiste, veniste, y que te trajeron pérdida. Y ese mismo dolor que experimentó Adán y Eva porque fueron desterrados de la gloria, ¿sabes? Yo le decía al Padre, en esa charla que teníamos el 2024, el 2025, te pido por favor que en mí produzcas ese hastío por hacer el mal. De verdad que yo ya quedé hastiada. Y no es que el Padre nos mande situaciones de ninguna manera, pero estamos regidos bajo la ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que sembramos, cosechamos, que nadie se puede burlar del Padre. Y a veces en su infinita gracia el Padre nos permite experimentar la decisión de nuestra propia voluntad, y el fruto que da a luz de esa necedad, de esa insistencia, es amargo, es doloroso. Y yo le decía al Padre,
que yo quede hastiada de mis malas decisiones, hastiada de mi carne, hastiada de pecar, que ya no me queden ganas, Padre, que ya no me queden ganas. Y el Espíritu Santo es tan hermoso que nos contesta y nos permite experimentar ese dolor que experimentó Adán y Eva. Imagínate, ya estaban fuera del huerto y del Edén. No obstante, ya estaban fuera. Ya iba a ser en otras circunstancias como iban a estar. Ya iban a estar en otras condiciones. La palabra de Dios nos está invitando a renunciar a nuestra vieja naturaleza. Nos está invitando a renunciar a nuestra vieja naturaleza. Y lo vamos a hacer a través de la crucifixión de Cristo Jesús. Lo vamos a hacer a través de la crucifixión de Cristo Jesús. Que el día de hoy nuestra vieja naturaleza se quede ahí, crucificada juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Gálatas 5:24, quiero que me acompañes. Yo tengo la nueva versión, la nueva traducción viviente, pero tú me puedes acompañar. Gálatas 5:24. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. A través de la palabra, tanto en Génesis 1 como en Gálatas 5 y 6, vemos la importancia de poner límites. Vemos la importancia de no cruzar límites. Tanto en el Génesis, en el origen de los límites, vimos que el resultado de cruzar un límite trajo pérdida, destierro y destrucción. Cuando el Padre termina de crear la tierra y sobre todo a los seres humanos, los bendijo. ¿Y sabes cuál fue la bendición del Padre sobre Adán y Eva? ¿Alguien se acuerda de cuál fue la bendición sobre el Padre? Fructificaos, multiplicaos y enseñorearse sobre la tierra y sobre los animales. Ese era el diseño. El gobierno, Dios se los estaba poniendo a ellos en sus manos sobre esta tierra. Al cruzar ese límite, perdieron ese gobierno. El desorden no hereda reino, no hereda llamado y no hereda posición. El desorden te deshereda. El desorden te deshereda. Muchas veces nosotros le pedimos al Padre por días mejores, que quiero regresar a esa etapa donde iba a terminar el 2024 al 2025. Decía, Padre, corrígenos, queremos ver un día, un nuevo año, un mejor año. Siempre tenemos ahí las uvas listas, ¿verdad? Ustedes también tienen ahí las uvas listas de que no son deseos, pero dices, el propósito 1, el propósito 2, el propósito 3, y está muy bien que pongamos metas claras, que planeemos el porvenir. Pero sabes, la palabra de Dios es bien clara. El secreto de ver días buenos es uno solo. Y dice la palabra de Dios, el que quiera ver días buenos, que refrene su boca. Ponle límite a tu boca. Ponle límite a tu boca. Amados hermanos, ¿cuántas familias en el día de hoy están rotas, separadas, destruidas? Porque mamá dijo, papá dijo, porque mi hermano dijo, yo dije. ¿Cuántas relaciones, cuántas amistades están rotas por cruzar un límite con la boca, por darle paso a la vieja naturaleza? El apóstol Pablo, a la carta a los Gálatas, nos sigue insistiendo: deja que el gobierno del Espíritu Santo dé en ti una naturaleza ordenada. Una naturaleza ordenada. Voy a repetir esto: deja que el gobierno del Espíritu Santo en ti dé una naturaleza ordenada. Fíjate que hay un ejemplo que yo le pongo muy seguido a mis hijos, porque están en una edad. Mira, nosotros como adultos todavía tenemos desafíos, ¿verdad? Y hay cosas que todavía no nos creemos así como que capaces o aptos. Imagínate un chiquitito de 10, 12, 15 años, pues se siente más desafiado.
Y yo siempre recordándoles su diseño en Cristo. No son buenas vibras, ni buenas intenciones, ni buenos deseos. Simplemente aferrándome a la verdad de Cristo, creyendo que la veracidad y la lealtad de esa palabra va a producir en ellos ese diseño. Y siempre les pongo el ejemplo del águila. ¿Te acuerdas que el Padre, uno de nuestros diseños hermosos y gloriosos, y bendito sea el Padre, que así le plació compararnos con las águilas? Qué hermoso, ¿verdad? Piensa en el plumaje del águila. 1,5 metros para acá, 1,5 metros para acá, 3 metros corridos. Tú dime, ¿para qué tanta pluma y para qué tanta longitud? Su diseño nos habla de su llamado, su diseño nos habla de su propósito. Piensa en una gallina, 30 centímetros de alita y 30 centímetros de... Su diseño nos dice que no está diseñada para las alturas. Deja que el Espíritu Santo te gobierne con su nueva naturaleza. La nueva naturaleza que en sí, el diseño, te hace ser ordenado. Yo le decía al Espíritu Santo, ¿por dónde empezar? Tanto caos. Sí, yo reconozco que como Jeremías, esta vida no me pertenece y no soy capaz de planear mi propio destino. Lo reconozco y me arrepiento. Todas esas veces que yo vine, fui, decidí y no pedí consejo, no me acerqué contigo y planeé hasta casi mi vejez, mi jubilación, y no fui a preguntarte, perdóname, Señor, perdóname. Pero qué hermoso que la nueva naturaleza del Espíritu Santo siempre va a traer orden. Tú ya no te tienes que esforzar, solamente te tienes que esforzar en la gracia de Cristo que opera en ti, en creer que la gracia de Cristo opera en ti. No es el método, no es el cómo, sino esforzarte en creer que el Espíritu Santo, la nueva naturaleza, naturalmente te va a hacer ordenado. ¿Y para qué quiero ser ordenado? ¿Sabes? En el reino tiene una cultura, hay un lenguaje, hay órdenes. En el reino hay límites. Piensa en la creación, en el Génesis 1, principalmente del Génesis 1 del verso 6 al 31, habla de los 6 días de la creación, del milagro de la creación. Y empieza con las aguas, los abismos, las montañas, los árboles. ¿Cómo se empezó a separar todo? Al sonido de la voz del Señor. Si la creación misma se sujeta al sonido de la voz del Señor, ¿cuánto más nosotros? Amén. La montaña no dijo, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. No, todo se ordenó. Y hasta el día de hoy todo está sujeto a la voz de Cristo. No está mezclado ni el mar, ni en las nubes. Todo está sujeto a esos límites. La creación misma nos revela la importancia y la bendición que hay en los límites y de no cruzarlos. Y también la creación misma nos revela que en el orden es la atmósfera perfecta para los milagros. Amén. ¿Sí? Quiero que pienses que la creación, no, de verdad, yo le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos y que tú puedas ver con ese valor que tiene la creación. Todo el reino, todo lo que tiene que ver con Cristo, la persona misma de Cristo, le pido al Espíritu Santo que te abra tus ojos y lo veas con el valor que tiene. La creación fue un milagro, pero para que sucediera ese milagro, primero vino el Señor y puso orden. ¿Alguien quiere experimentar milagros en su vida? Amén, amén, amén. ¿Alguien necesita? Yo sí lo necesito. Y mira que no estoy hablando de que el Señor, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todos los que se acercaron a Él experimentaron un milagro, sí. Tal vez sus vidas estaban desordenadas, ciertamente, porque a varios les dijo, deja de pecar, o a otros les dijo, tus pecados te son perdonados. Significa que había algo de desorden ahí, y aún así la gracia operó y los milagros se desataron. Pero yo te estoy hablando de la atmósfera perfecta para vivir naturalmente en esos milagros. Para vivir en esos milagros. ¿Quieres caminar en eso? ¿Quieres caminar en días alegres? ¿Quieres caminar en esos límites sanos que traen orden a tu vida? Si nos rehusamos a poner límites, si tan solo nos diéramos permiso de rehusarnos a poner límites, seguirás experimentando el caos y el vacío.
cual Jesús murió en la cruz. Ese caos y ese vacío fue una de las razones de mayor peso por las cuales Jesús fue a la cruz. Cuando tú te rehusas a caminar de esos límites, ¿te acuerdas de esa imagen que le pedí al Espíritu Santo que dibujara en tu mente de una edificación mal formada? Cuando yo me iba a traer un mazo, el de Thor, pero no se me olvidó escribir Terry, porque yo dije, Eri tiene uno. Cuando nosotros decidimos cruzar esos límites, piensa que tus acciones están golpeando una construcción que ya está endeble. No va a tardar en caerse. No va a tardar en caerse. Pero pensemos en esto: nuestro Padre es un Padre de propósitos y nuestro Padre es un Padre de generaciones. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva cruzaron el límite? ¿Hasta dónde alcanzó? ¡Hasta nosotros! ¡Hasta nosotros! Cuando tú cruces un límite con alguno de tus sentidos y peques, tú no vas a decidir en qué área te va a impactar eso. Ojalá las consecuencias de nuestros pecados las pudiéramos decidir. Ejemplo, cuando ellos pecaron y comieron el árbol del bien y el mal, no pensaron que como resultado el Señor los sacaría de ese huerto, que habría destierro, que había desheredad, y que no solamente le afectaría a ellos, sino a sus hijos y hasta a nosotros, sino a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que a raíz de eso la tierra quedó sujeta a la esclavitud en contra de la voluntad de Dios. Qué fuerte, porque lo hermoso, lo bello, lo glorioso, el diseño perfecto quedó sujeto al pecado y a la esclavitud porque a alguien le pareció no tan grave cruzar un límite. La palabra de Dios nos enseña la importancia de que nosotros siempre caminemos bajo esos preceptos y esos límites. Y a lo mejor estoy hablando mucho de límites, pero es decir, ¿cuáles son los límites en los que debo de caminar? ¿Sabes que la respuesta siempre va a estar en la palabra de Dios? La persona del Espíritu Santo, cuando nos gobierna y nos controla, como Pablo lo dijo, permítanle a la persona del Espíritu Santo que les controle la mente. Cuando nosotros le permitimos y le damos paso al gobierno, a la dirección, al consejo del Espíritu Santo, ¿a dónde crees que nos va a llevar? A Cristo. Siempre a Cristo. Siempre a la persona de Cristo. Siempre priorizarlo a Él. Por eso la palabra de Dios dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque no es en la carne. Esa invitación que nos hace Jesús a través de su palabra no es para que lo hagamos en nuestras fuerzas humanas, es porque Él sabía que su Espíritu iba a estar depositado en nosotros y teníamos la capacidad y la autoridad y la fuerza para amarlo a Él con toda nuestra naturaleza divina. La palabra de Dios también nos enseña en la carta de los Gálatas que la naturaleza del viejo hombre y la naturaleza nueva se oponen, que quieren hacer cosas diferentes, ¿Te acuerdas cuando te pregunté que pensaras desde enero hasta acá qué límites has cruzado? Concluimos que ¿quién te gobernó? ¿Quién nos gobernó cuando cruzamos ese límite? El Espíritu Santo no fue. El Espíritu Santo jamás te llevaría a cruzar un límite. El Espíritu Santo jamás te llevaría a decir cosas que van a traer muerte. El Espíritu Santo jamás te llevaría a deshonrar, a ser desleal. El Espíritu Santo jamás te desheredaría con una decisión que no solamente te impacte a ti, sino a tu generación. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a caminar bajo el diseño perfecto de Cristo Jesús, para que experimentes no solo su naturaleza, su gracia, su gloria y su victoria, que fue ganada en la cruz del Calvario para ti. Eso es lo que hace la persona del Espíritu Santo. Otra bendición que encontramos en los límites es que un límite preserva nuestro diseño y nuestro propósito. La bendición que está en el límite es que preserva
¿Qué va a preservar el día que tú decidas caminar en los límites? Vas a preservar tu diseño y tu propósito. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es una de las cosas que él hace. La palabra de Dios dice que él también, el enemigo, una de sus funciones es que mata, roba y destruye. Si un límite preserva diseño y propósito, el enemigo que mata y destruye, diseño y propósito. Le pido al Espíritu Santo que hoy abra tus ojos como me los abrió a mí y puedas ver el valor, el precioso valor del diseño que puso Dios en ti. Es valioso el diseño que puso Dios en ti. Tu llamado es valioso. Cuando el Señor empieza a hablar semillas de vida a través de nuestra amada pastora Pau, ¿sabes que para mí ella es muy especial? Ella es un ejemplo en nuestra casa. El pastor Claudio también, claro, cuando tenemos que hablar cosas de varones, porque pues yo tengo 2 varoncitos. Pero cada vez que leemos la palabra de Dios, Sam no me dejará mentir, que está aquí presente, siempre me impacta su vida. Me impacta su vida porque ella es el reflejo de la nueva naturaleza. Y nos inspira a creer que sí se puede, que sí nos podemos hacer un lado, que sí podemos menguar y que podemos experimentar. ¿Cuántas victorias nos ha contado que ha tenido? ¿Cuántas bendiciones nos ha contado que ha experimentado? Yo no podría pensar, si no analizas bien las cosas, ay, qué consentida del Señor. Pero no, realmente ella ha caminado bajo esos límites, bajo esos principios. Y todas las bendiciones y todos los milagros que ella nos platica y que nos seguirá platicando son el resultado de su obediencia a Cristo. Lo que te trato de decir es que los límites preservan diseño. Vámonos a Génesis 2, 16, 17. El Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de ese fruto, sin duda, morirás. La palabra de Dios es muy clara, que cuando nosotros nos dejamos gobernar por nuestra antigua naturaleza y obedecemos esa naturaleza que nos lleva a cruzar límites, vamos a experimentar muerte. Y la muerte no produce. En la muerte no hay vida. Y sé que suena muy lógico, pero te has puesto a pensar a veces por qué. Dices, ¿por qué esto no se da? ¿Por qué esto no produce? ¿Por qué esto no cambia? Habría que revisar un poco cómo andamos en los límites, cómo andamos en nuestras acciones, quién nos está gobernando, en qué terrenos nos andamos moviendo, en qué principios nos están rigiendo, qué voz estamos escuchando, qué están viendo nuestros ojos, qué están escuchando nuestros oídos, qué está hablando nuestra boca. La palabra de Dios, y esto te lo regalo como un tip que lo utilizamos nosotros en la casa, y que yo trabajé muchos años en un banco, y el pan nuestro de cada día eran los KPIs. El pan nuestro de cada día. Se tiene que medir los avances, o sea, no era de que yo estoy dando resultados porque yo creo que estoy dando resultados. No, a nosotros 3 veces al día era el pan nuestro de cada día. Por 7 años fue así, y me quedé con ese chip. Hay que medir los resultados, hay que checar que realmente estamos avanzando. Y un filtro para nosotros en nuestra casa es: ¿qué estoy hablando? ¿Cómo hablo? Lo que digo me revela que está gobernando mi corazón. Revela que está gobernando mi corazón. Revela si mi vieja naturaleza todavía me está dominando, o cuánto el Espíritu Santo tiene de mí. Tiene un 1%, el Espíritu Santo de ti tiene un 2, un 3, un 4, un 5%, un 10%. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Con tu boca. Porque dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y qué precioso Espíritu Santo que si te ha pasado como a mí, que yo una vez le contaba a la pastora que tuve una situación hace muchos años y que yo dije: a mí no me hablas así. Y le colgué a esta persona por X o por Y una situación que dije: a mí no me hablas así. El Espíritu Santo me
redarguyó en ese momento. Me redarguyó porque, ¿sabes qué trajo esa colgada de teléfono? Esa falta de respeto. Más separación, más distracción. No aclaramos nada, no solucionamos nada. Yo en mi derecho de a mí no me hablas así, le cuelgo, no arreglamos nada. Experimenté muerte. No produjo la reconciliación que yo tanto anhelaba con esa persona. Porque lo anhelaba mi corazón, esa reconciliación. Y yo sé que también hay en muchas áreas de tu vida que anhelas ese orden, porque es tu diseño original. Ese diseño, ese anhelo no viene de ti, lo depositó Cristo en ti. Yo sé que tú anhelas estar bien con Cristo, anhelas estar bien con tu familia, con tus más cercanos, con los de tu iglesia. Yo lo sé porque el Espíritu Santo eso lo depositó en ti. Pero muchas veces, como la palabra de Dios dice, se oponen entre sí. La transgresión del límite divino trajo la caída y la separación de Dios. ¿Sabes? Cuando Eva come del fruto y lo sacan del huerto, creo que fue el menor de sus males. Aquí lo grave es que creó una separación entre ellos y Dios. Creó una separación entre ellos y Dios. Eso es terrible. Eso es terrible. Lo que te trato de decir es que tu vieja naturaleza te va a separar de Cristo. Eso es terrible. Cada vez que tú cruzas un límite, lo estás haciendo separado de Cristo. Lo estás haciendo separado de Cristo. El respaldo de Cristo no va contigo. Eso es terrible. Le pido al Espíritu Santo que te convenza del impacto de ese error. Es terrible. ¿Alguien necesita gracia? ¿Alguien quiere el respaldo de Dios y el favor de Dios? No cruces límites. Los límites que yo ya sé que te sabes muchos. Hemos estado viendo. Mira, y si no te sabes muchos, quédate con los que iniciamos desde enero. Gratitud, santidad, honra, lealtad. Y sé que tienes al Espíritu Santo. Yo lo sé que tienes al Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo está sobre ti porque fue una de las promesas. No es que yo lo crea, la veracidad y la lealtad de sus palabras se cumplieron en el momento en que tú le dijiste a Jesús sí, y te selló con su Espíritu Santo. Y sé que su persona en él te está hablando, te está convenciendo. Y yo le pido a la persona del Espíritu Santo que cuando tu boca, tus ojos, tus oídos, tus pasos se dirijan a cruzar un límite, te convenza que es terrible. Vas sin él. Vas sin él. Te estás poniendo en terreno peligroso, en un terreno de muerte. En un terreno de muerte. Si comes de su fruto, le dijo el Señor a Eva, sin duda morirás. Morirás. Pero cuando nosotros decidimos escuchar la voz del Espíritu Santo, no solamente experimentaremos nuestra nueva naturaleza en Cristo. ¿Alguien quiere experimentar su nueva naturaleza? Ay, yo sí. Yo hablaba con la pastora Pau, que yo le decía al Señor desde mis entrañas, por favor, Señor, por favor, ayúdanos, danos de tu gracia y tu poder para poner orden en este año. No puede ser igual que los años pasados, por favor. Tú has orado una oración que te duele desde la gente. ¿Y sabes por qué yo le decía eso al Señor? Le digo, paz. Hay decisiones que tomé en mi pasado que hasta el día de hoy me alcanzan. Hasta el día de hoy me alcanzan. Y como a Adán y a Eva les trajo vergüenza, confusión. ¿Te acuerdas cuando ellos pecaron? Lo primero que se fueron a esconder, se fueron a poner su ropa de hojas, porque tenían vergüenza. Pues claro, lo mínimo que deberíamos sentir cuando hacemos algo malo. Y le digo, hasta el día de hoy me sigue. Decisiones que yo tomé en el pasado, a la ligera, que yo dije, ¿cuánto puede impactar? 25 años después me sigue impactando. Digo, ya no quiero más de eso. Ya no quiero más de eso. Y yo sé que tú también has experimentado eso. ¿Hay alguna decisión que te haya afectado y haya traído pérdida, vergüenza, dolor a tu vida? Pero hoy Dios quiere terminar con eso. Hoy Dios vino a un encuentro contigo para decirte que tú puedes experimentar su nueva naturaleza. Y cuando nosotros caminamos bajo esos límites,
no solamente experimentaremos esa naturaleza en Cristo, sino experimentaremos su buena, su agradable y su perfecta voluntad. ¿Has hecho planes, por ejemplo, de vacaciones y eso? Y sí, vamos a ir y nos vamos a venir, y sí, vamos a ir 2 semanas y acá, y allá, y los vuelos, y empiezas a planear, y dices, qué padre, ¿no? Ya hasta te imaginaste. Y yo que soy muy olfativa y muy auditiva, bueno, tengo los sentidos, todos los 5 sentidos muy desarrollados, ya empiezo a oler hasta bloqueador. Nada más empiezo a oler, me huele a coco, y digo, coco, vainilla, piña, huele riquísimo. Déjate, vuelan mis sentidos. Y es agradable para mí. Yo hasta le platico a ellos y me empiezan a brillar los ojos. Bueno, es un plan que es bueno, que es agradable y perfecto. No compiten con las mejores vacaciones que hayas tenido. No compiten con lo que hasta el día de hoy hayas experimentado. Amado, yo sé que has experimentado la gloria y la gracia de Dios, pero algo mayor y algo mejor viene para ti. Y no son mis buenos deseos, es la veracidad y la lealtad de su palabra que ha prometido que la gloria postrera será mayor que la primera. Cosas mayores vienen para ti, pero es necesario que transitemos esos límites que sin duda desatan bendición y preservan nuestro propósito. En Génesis 3, 9, 10, el Señor le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la respuesta de Adán fue, te oí por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. Hoy el Señor te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás cruzando ese límite? ¿Por qué estás errante en la vida? ¿Por qué no me permites gobernar tu nueva naturaleza? Cuando nosotros le damos paso a la persona del Espíritu Santo, a través de su gobierno, a través de su consejo, su dirección y su guianza, vamos a experimentar y preservar nuestro propósito y el diseño. El propósito y el diseño para Adán y para Eva era gobierno sobre esa creación, señorío sobre esa creación. Y el propósito y el plan original sigue siendo el mismo. El Padre quiere que tú gobiernes y que tú te enseñorees sobre todo lo que está en ti. No que la carne te gobierne. ¿Te acuerdas que yo te dije que la naturaleza divina se manifiesta y se expresa de una manera y la naturaleza de la carne se manifiesta y se expresa de una manera? Sí. Pablo, a través de la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, nos dice cuál es nuestra naturaleza caída: celos, iras, contiendas, mentiras, divisiones, herejías, hurtos, deslealtades, mentiras y cosas semejantes. Quiere decir que si tú te permites gobernarte por la naturaleza caída, tarde que temprano, no solo eso, sino todos esos frutos, en menor o mayor medida, darán a luz. Pero si tú le das paso a la persona del Espíritu Santo, dice que su fruto también da a luz, y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Cuando nosotros le permitimos el gobierno del Espíritu Santo, da a luz ese fruto. Y ese fruto va a poner límite de manera natural. De manera natural, el amor le va a poner límite a la frialdad. De manera natural, la paciencia le va a poner límite a la intolerancia. De manera natural, la paz le va a poner límite al temor. De manera natural, ese fruto que da luz en ti, la mansedumbre, le va a poner límite al desenfreno. De manera natural. ¿No es precioso? ¿No quieres experimentar eso? ¿No quieres experimentar una vez más la nueva naturaleza en Cristo? ¿Y para qué yo quisiera dar a luz todos esos frutos? ¿Para qué queremos o por qué nos convendría caminar en esos frutos, en nuestra nueva naturaleza?
preservar nuestro llamado y nuestro propósito. ¿Sabes que el Padre es un Padre de propósitos? ¿Sabes que tú tienes una asignación aquí en la tierra? Se dice que es llamado, pero la palabra original, que no recuerdo cómo se pronuncia porque está muy difícil, es asignación. Tú tienes una asignación en esta tierra. Tú tienes un objetivo que cumplir en esta tierra. Y la naturaleza del viejo hombre te va a poner el pie para que te quedes estancado. Pero la naturaleza del nuevo hombre, gobernada por el Espíritu Santo, te va a llevar a que cumplas tu asignación en esta tierra. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio? Pero no los envía sin decirles: el poder del Espíritu Santo va con ustedes. La persona del Espíritu Santo nos capacita y nos da la facultad de tener la naturaleza necesaria para el desafío necesario. El águila está diseñada para esas alturas. El águila no debe de tener miedo, es que está muy alto, es que yo no puedo. Basta con mirar su 1,5 del lado, 1,5 del otro lado, un plumaje abundante, está diseñada. Basta con que mires a Jesús, a la persona del Espíritu morando en ti, y va a dar a luz ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa fe, esa templanza, en esa mansedumbre que preserva llamados y propósitos. Y quiero terminar este tiempo con algo muy especial que el Señor ponía en mi corazón. La bendición que hay en cruzar estos límites trae fortaleza al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros caminamos en esos límites, nos fortalecemos en Cristo y somos de bendición para la iglesia. De todo lo que hemos hablado, quiero que con esto se quede tatuado en tu mente y en tu corazón la importancia de la iglesia. En Génesis 3:24, en la NTV, dice: después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. En el 26 y en el 28, en Génesis 1, 26, 28, vamos a leerlos todos juntos. Ahí sí quiero esperarte para que lo tengas. 1, 26, 28. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. A imagen y semejanza de Dios los creó. En la carta de los Gálatas también Pablo nos revela que como Jesús es en el cielo, así somos nosotros en la tierra. Como Jesús es en el cielo, así somos nosotros en la tierra. Los límites no solamente nos ayudan a experimentar y preservar nuestro diseño, pero ¿qué diseño? El diseño semejante a Cristo. ¿No te parece increíble? ¿No te parece increíble? Le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos y puedas ver lo valioso del diseño que Dios planeó para ti. Imagen y semejanza a Cristo Jesús. Como Jesús es, así nosotros somos aquí en esta tierra. Es por eso que el Padre dice que tenemos la mente de Cristo. Imagínate que Jesús hubiera enfrentado su asignación de Salvador aquí en esta tierra con una naturaleza caída. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. El Padre también fue cuerpo, fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Pero jamás le permitió a su carne cruzar el límite de su deidad. Jamás le permitió a su carne cruzar el límite de su asignación. Preservó su asignación.
aunque fue difícil y murió en una cruz y en un madero, con una muerte que era vergonzosa, con una muerte que era significado de maldición, nunca le permitió a su naturaleza caída que cruzara su asignación y que le robara su asignación como Salvador. Si el Señor Jesús, Salvador de la tierra, Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, le da paso a la persona del Espíritu Santo, ¿no crees que nosotros deberíamos de darle paso a la persona, dirección y gobierno del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a cumplir nuestra asignación aquí en la iglesia? El apóstol Pablo en Gálatas 6:2 dice: ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esa manera. Quiero que pensemos en este momento que muchas veces cruzamos esos límites con las personas que más convivimos. Y muchas veces con las personas que más convivimos es con nuestro prójimo, con la iglesia. Convivimos con aquel por el cual Jesús murió. ¿Te acuerdas cuando te dije que pensaras en esa imagen de una construcción mal construida, con materiales incorrectos? ¿Cómo estaba esa construcción? Chueca, débil, fea, peligrosa. Y que cuando nosotros nos damos el permiso de cruzar un límite, es como si nosotros con un mazo fuéramos y todavía debilitáramos y golpeáramos esa construcción. Hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros le demos paso a su nueva naturaleza y caminemos en esos límites que nos bendicen, que trae orden, que desatan milagros, pero quiere que los caminemos no solamente en nuestra vida propia, sino en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. ¿Te acuerdas que inicié diciéndote que te fueras con la importancia de que somos un cuerpo? Somos un cuerpo en Cristo. Yo platicando con la pastora Paula decía, es increíble que hay comunidades que se protegen. Así estén mal, así estén mal, se defienden a capa y espada. La famosísima comunidad LGTB más, y más, y no sé cuántos más, se defienden a capa y espada. Y tú te metes con uno y te metes con todos. Una vez tuve la oportunidad cuando Sam estaba yendo a una preparación académica que duró 6 meses, todos los fines de semana, íbamos 5 horas, Sam, yo, David y Aaron. Sam se metía a su preparación y como era hasta linda vista, yo dije, no, me iba a tardar muchas horas en ir y venir en el tráfico de la ciudad un sábado al mediodía, dije, no, nos quedábamos ahí. Y una vez el Señor me habló a través de esta situación. No encontrábamos lugar donde estacionarnos, porque hay más relajo de lo habituado. Y nos estacionamos muy lejos, pero donde nos estacionamos había una competencia, siempre se me olvida esa palabra, que es en inglés, cuando te subes a algo así. ¿Cómo lo haré? Subirse a la patineta y competir. Entonces estaba esa competencia y nos costó, mira, había un pedacito que, por cierto, este es un paréntesis, el pastor dijo el ministerio del microbús. Yo le tenía ganas de decirle al pastor, mucho gusto, me presento, yo era del ex ministerio del microbús, donde sea quepo, como sea quepo. Yo me metí y ahí me estacioné. Y ahí estaba yo viendo cómo estaban participando. Ojo, era competencia. Estaban compitiendo entre ellos mismos. Estaban compitiendo. El campeonato era individual. Estaban compitiendo entre ellos mismos. Pero de verdad que había una comunidad y una hermandad entre ellos que se animaban, se alentaban y se echaban ganas y se echaban porras. O sea, lo tengo bien grabado porque, o sea, el Espíritu Santo me estaba hablando en ese momento que si el cuerpo de Cristo estuviera así unido, las tinieblas retrocederían rápidamente.
Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. El Espíritu Santo en estos últimos minutos nos ha estado convenciendo de que dejemos nuestra antigua naturaleza y le demos paso al gobierno del Espíritu Santo, su consejo y su dirección, que Él va a establecer sus verdades. ¿Sabes por qué? Porque Él viene pronto. Porque Él viene pronto. Y yo, mi anhelo y mi deseo es que ciertamente dice la palabra que Él va a venir a buscar una cosa, es fe. Y yo le pido a Dios que en cada una de nosotros se encuentre fe, pero que también nos encuentre haciendo lo correcto. Quiero ligar esa palabra con yo, ese momento que viví con estos chicos, que el Señor nos encuentre así, fortaleciéndonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros, porque el Señor viene por un cuerpo, por una novia, por una iglesia. Tú y yo somos parte de esa novia, parte de ese cuerpo, parte de esta iglesia. Y el objetivo de que el Padre el día de hoy nos está hablando de esos límites, ¿sabes que apunta a la persona de Cristo Jesús? ¿Sabes que apunta al cuidado de su novia, al cuidado de su iglesia, al cuidado de quien por Él murió? La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 12:27, el apóstol Pablo, otra vez escribiéndole una carta a los corintios: todos ustedes son un conjunto del cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Otra vez, todos ustedes son conjunto de este cuerpo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. ¿Qué pasa si como cuerpo que somos, mi mano anda cruzando límites? ¿Va a impactarle al cuerpo? Sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué pasa si mi mano el día de hoy decide renunciar a su vieja naturaleza y dejarse gobernar por el Espíritu Santo? ¿Va a impactar al cuerpo? Sí. Claro que va a impactar al cuerpo. Claro que va a impactar al cuerpo. La palabra de Dios dice que Jesús es quien nos fortalece. Es quien nos fortalece para este llamado de caminar bajo límites que nos bendicen. La palabra de Dios ha prometido que Él nos fortalecería con su fuerza para lograrlo todo. Todo. Y quiero cerrar este tiempo pidiéndole al Espíritu Santo, cierra tus ojos, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él sembrando estas semillas de vida, recordándote esas semillas de vida y que puedan florecer a través de la naturaleza de la persona del Espíritu Santo. Que esas semillas ahora sean vivificadas por Él y que puedan llevar mucho fruto en ti. Que esas semillas puedan dar a luz el fruto del Espíritu para caminar en esos límites y que ese fruto del Espíritu en ti traiga límites, órdenes y sobre todas las cosas la prioridad número uno, que Cristo sea el primer lugar en todo y sobre todo, en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, en tus anhelos, en tus deseos, para que así puedas comprobar su buena, su agradable y su perfecta voluntad y también puedas cumplir la asignación por la cual fuiste llamada para este tiempo, para esta generación. Padre, gracias en esta hora te damos porque tú has hablado a nuestras vidas, tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, porque has venido a poner orden a todo lo desordenado. Gracias, Padre, porque tu palabra no va a regresar vacía, sino que ya está produciendo fruto en cada una de las que han escuchado esta palabra y estás dejando inoperante la naturaleza caída, el hombre viejo, lo estás dejando inoperante en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora derrámate con poder y de nuevo, Espíritu de Dios. Fluye en esta hora con poder y de nuevo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser y seca todas las obras de la carne, seca todo el fruto de la carne, déjalo inoperante, aún las secuelas que pudieran tener
el haber caminado en esa vieja naturaleza, sécalo en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que la única obra que prospere, el único diseño que prospere, el único llamado que prospere, sea el tuyo, que lo único que prevalezca en nuestra mente y en nuestro corazón sea tu consejo, sea tu dirección, sean tus palabras, sea tú, Padre Santo, dirigiéndonos. Queremos movernos en el diseño perfecto, en el ritmo de tu voz, al sonido de tu voz, en tus tiempos, Señor. Queremos movernos en tu dirección. Queremos movernos, Padre Santo, bajo esos principios, Padre, bajo tu palabra, Señor Jesús, bajo tu palabra que ordena todas las cosas, bajo tu palabra que da vida a lo muerto, bajo tu palabra que desata y da luz milagros creativos. Queremos movernos, Señor, en esa nueva naturaleza. Hoy nos rendimos delante de ti. Hoy estamos delante de ti, precioso Padre, y nos rendimos delante de ti. Y también queremos pedirte perdón. No queremos cerrar este tiempo sin pedirte perdón de todas esas veces, Señor Jesús, que obstinadamente nos rehusamos a seguir tu consejo. Perdónanos por todas esas veces que nos rehusamos sabiendo hacer el bien y no lo hicimos, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos. Y hoy te pedimos que tu gracia, que tu poder, que tu favor, que la persona del Espíritu Santo fluya con poder y de nuevo y nos dirija siempre a hacer tu voluntad, a poner por obra tu palabra. Dirígenos siempre, Espíritu Santo. Dirígenos siempre, Espíritu Santo. Dirígenos desde el momento que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Dirígenos, dirige nuestros pensamientos. Trae orden, trae estructura, Padre. Trae un orden, trae prioridades. Que lo que no es importante deje de ser importante y carezca de deseo, carezca de sentido y de atracción para nosotros. Pero lo que sí es importante, tu llamado, tu presencia, nuestro diseño, la importancia de ser entendidas, que tú regresas pronto, Señor. Que eso se vuelva nuestra prioridad, Padre Santo. Que tú te vuelvas nuestra prioridad para entonces cumplir esa palabra de amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, hoy yo te bendigo con la llenura del Espíritu Santo. Te bendigo con la unción del Padre. Te bendigo con esa unción que pudre todo yugo que te ata a la carne. Ahora la unción del Espíritu Santo es pudriendo todo yugo del enemigo, pudriendo toda cadena de esclavitud, toda cadena de maldición. Ahora se pudre en el nombre de Jesús, se seca y queda inoperante. En el nombre de Jesús te bendigo declarando que el único plan que prospera es el plan perfecto de Cristo Jesús sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo declarando que ninguna arma forjada ha de prosperar contra ti. Y esa lealtad y veracidad de esa palabra ahora seca y frustra todo plan infernal que se estaba orquestando en tu contra. Ahora se seca todo plan humano malintencionado que se estaba orquestando en tu contra. Ahora se seca en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo declarando que el bien y la misericordia está sobre ti. Te bendigo declarando sobre tu vida que el Espíritu de Dios está sobre ti, dando a luz su fruto. Te bendigo declarando que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza y la mansedumbre dan a luz en ti. Te bendigo declarando grandes milagros, y te bendigo declarando que experimentarás la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, la persona de Cristo todos los días de tu vida. Gracias, Padre, gracias porque tú estás aquí, gracias porque tú has pensado en cada una de ellas como tu novia, como tu amada, como tu escogida, Señor Jesús. Y tú estás hermoseando a tu novia, tú la estás preparando a tu novia, tú la estás levantando y fortaleciendo. Gracias, Jesús, gracias por esta palabra que nos bendice, nos fortalece en ti.
y sabemos que con tu favor, con tu dirección, con tu consejo y con tu gracia llevaremos mucho fruto en ti. En el nombre